los 50 años de la renovación carismática, ahora que estamos empezando a celebrar los otros 50 años, yo espero poder llegar a celebrar los otros 50 años de la renovación carismática. Muchos de ustedes lo van a celebrar en el cielo y nosotros nos vamos a quedar aquí celebrando los otros 50 años, o sea, cuando la renovación carismática cumple los 100 años, muchos de ustedes ya van a estar en los altares, amén. No en el purgatorio, en los altares intercediendo por nosotros. Pero empezamos a celebrar entonces otros 50 años de la renovación carismática. Y una actitud fundamental que debemos tener, no solamente en la renovación carismática, sino en la iglesia en general, es una escucha atenta a la voz del Espíritu. Si por algo nos tenemos que caracterizar los carismáticos entre los demás movimientos de la iglesia, es porque estamos constantemente escuchando y discerniendo la voz del Espíritu en nuestras comunidades, en nuestras parroquias, en nuestros grupos de oración, en nuestras familias. Una actitud constante de escucha, de atención y de discernimiento hacia la voz del Espíritu, a la voz del Espíritu, que constantemente nos está hablando, pero que nosotros tenemos que ir discerniendo. Yo pienso que uno de los puntos más importantes y más interesantes en el, digámoslo así, gobierno del Papa Francisco en la iglesia en este momento, es que él quiere, y esta es una cosa que es casi como que nueva para los católicos, aunque no es nuevo en la espiritualidad, pero nunca nos habían enseñado a hacerlo. Nosotros no estábamos acostumbrados a vivir una vida cristiana, a vivir una vida católica desde este aspecto que el Papa Francisco ha querido precisamente como empujar la iglesia y liderarla y conducirla, es que aprendamos a discernir la voz del Espíritu, para que se haga en nosotros, para que se cumpla en nosotros esa palabra del profeta Jeremías, que dice que ya no vamos a necesitar de nadie que nos instruya, que ya no vamos a necesitar de nadie que nos diga por dónde caminar, que ya no vamos a necesitar a nadie que nos diga esto está bien o esto está mal, porque vamos a estar tan atentos al Espíritu que ya lo vamos a saber en nuestro corazón. Amén. Amén. La invitación del Papa Francisco, y esto hace parte de toda la riqueza espiritual de los jesuitas, la comunidad religiosa a la que pertenece el Papa, y hace parte de toda la riqueza espiritual de la contrarreforma de la iglesia. Yo tengo algunos amigos protestantes con los que hago un trabajo en común muy interesante, y esta semana, el 31 de octubre, ellos celebran siempre el 31 de octubre el cumpleaños de la Reforma Protestante, y esta semana estaba conversando con ellos y hablábamos de la Reforma Protestante, qué le trajo de bueno la Reforma Protestante al cristianismo en general, y qué le trajo de bueno la Reforma Protestante también a la Iglesia Católica. Y por primera vez, yo pienso que es la primera vez que tengo una conversación tan interesante con unos hermanos protestantes, luteranos y anglicanos, y ellos me decían, Diego, si tú te das, ellos no me dicen padre Diego, por supuesto que no, yo no soy padre para ellos, pero me respetan y me quieren mucho. Me dice, Diego, si tú recuerdas lo que pasó en la Iglesia Católica después de la Reforma Protestante, te darás cuenta que el Espíritu también sopló. La Reforma Protestante fue una moción del Espíritu que hizo que los católicos nos pusiéramos las pilas en muchos asuntos, en muchas cosas. Y después de la Reforma Protestante vino un movimiento que se llamó la Contrarreforma. La Contrarreforma fue un movimiento de renovación, si quieren carismática también, un movimiento de renovación de la iglesia que estuvo liderado por varios santos que ustedes han escuchado hablar y que conocen, como por ejemplo Santa Teresa de Jesús, San Ignacio de Loyola, San Francisco de Asís es muchísimo más antes, San Francisco de Sales. Estos santos empezaron precisamente a dejarse mover por el Espíritu y empezaron a discernir la voz del Espíritu, es decir, hacerle caso a la voz del Espíritu
y a mirar en los signos de los tiempos, en lo que estaba pasando a su alrededor, en lo que estaba pasando en su iglesia, en ese momento tan terrible que estaba viviendo el cristianismo cuando Martín Lutero empieza la Reforma Protestante, y a proponer una forma distinta, una forma nueva de ser cristiano, de ser católico. Entonces ahí vino un movimiento de reforma muy interesante, precisamente con San Ignacio de Loyola, que es el fundador de los jesuitas. Vino toda una corriente espiritual muy interesante que nosotros deberíamos aprender un poquito más y profundizar un poquito más acerca de la espiritualidad de San Ignacio de Loyola. Pero una de las cosas que yo rescato de la enseñanza de este santo, que yo no sé por qué no lo han hecho doctor de la iglesia, de uno de los aspectos más interesantes de San Ignacio de Loyola y de su espiritualidad, es el discernimiento. Y el Papa Francisco está invitando a la iglesia a discernir. Antes, en los años y siglos anteriores, el Papa simplemente decía: esto se hace así, esto se hace así y punto, porque yo soy el Papa y basta. Hoy el Papa nos está sorprendiendo, porque primero está llamando a los obispos para que se reúnan, y para que en esas reuniones empiecen a discernir los signos de los tiempos. Pero antes de reunirse con los obispos, él mismo, el Papa, le ha dicho a los obispos: reúnanse con su gente en sus diócesis y escúchenlos, escuchen lo que dice la gente, escuchen lo que está sintiendo la gente, escuchen las necesidades del pueblo, porque el Espíritu habla ahí. Entonces yo pienso, mis hermanos, que nosotros mismos tenemos que aprender a tener una actitud de escucha, y ese es como el fundamento de lo que viene ahora para nosotros, después de 50 años, empezar a tener una actitud de escucha más atenta a la voz del Espíritu que nos habla en los acontecimientos cotidianos. Y escuchando la voz del Espíritu, entonces nosotros podemos discernir hacia dónde nos está llevando el Señor. Y entonces nosotros podemos discernir qué es lo que el Señor quiere. Y empezar a quitar también como del camino tantos adornos y tantos perendengues y tantas colgandejitos que le vamos poniendo a la vida espiritual, tantas devociones con las que nos vamos llenando, que no nos dejan enfocarnos en lo fundamental de nuestra experiencia de fe. Empezar como a purificar nuestra fe y nuestras expresiones de fe. Si hay algo interesante, importante, maravilloso, fundamental en la renovación carismática, es que nos ayuda a tener una experiencia de fe centrada en la persona de Cristo. Es decir, una experiencia espiritual cristológica y cristocéntrica. Jesús es el fundamento de nuestra fe. No lo son las novenas, no lo son las devociones. Pueden ser muy bonitas y pueden ser muy interesantes y pueden ser muy útiles en algún momento en nuestra vida. Muchos de nosotros, cuando estábamos creciendo en la fe, usábamos este tipo de oraciones y de rezos y de novenas y de devociones para acercarnos un poquito más al Señor. Pero después de que usted ha conocido a Jesucristo, entonces su fe se empieza a purificar y usted le empieza a poner en el centro de su fe a la persona de Jesús. San Juan Eudes, un santo del siglo XVI, tiene una frase maravillosa. Este sí es un doctor de la iglesia. Tiene una frase maravillosa que dice: la mejor práctica, la mejor devoción y el mejor ejercicio cristiano consiste en no aferrarse a ninguna devoción, sino dejar que el Espíritu nos guíe. Se las vuelvo a repetir. La mejor práctica, la mejor devoción y el mejor ejercicio cristiano consiste en no aferrarse a ninguna devoción, sino dejar que el Espíritu Santo nos guíe. Cuando nosotros, amén. Cuando nosotros abrimos los oídos y estamos atentos a la voz del Espíritu, el Espíritu nos va purificando. Y todos esos auxilios que teníamos antes en nuestra vida espiritual, novenas, rezos, devociones, etcétera, etcétera, entonces nos vamos, digámoslo, como soltando de esas ayudas para centrar nuestra fe en lo fundamental, que es la persona de Cristo Jesús.
Yo siempre he considerado que las novenas, las devociones, los rezos y todas estas cosas son como ayudas que nos da el Espíritu cuando estamos creciendo en el camino espiritual. Y como dice la carta a los Hebreos, llega un momento en que nosotros ya no necesitamos alimento de bebés, leche espiritual. Entonces estas devociones y estos rezos y todas estas prácticas son como leche espiritual que nos ayudan a crecer y que son muy importantes en algún momento de la vida espiritual. Pero cuando ya alcanzamos la madurez espiritual, cuando ya podemos tomar alimento sólido, entonces nosotros ya centramos nuestra fe en lo fundamental y ya como que vamos prescindiendo de todas esas devociones y prácticas, porque lo fundamental de nuestra fe es el Señor Jesús. Porque lo fundamental de nuestra fe es nuestra relación con el Señor Jesús. Entonces la celebración de la Eucaristía deja de ser para nosotros una devoción. Entonces ya nosotros no celebramos la Eucaristía ni vamos a la misa porque sea una devoción. Se convierte en la fuente de mi vida espiritual. Y yo ya empiezo a entender que la Eucaristía no es solamente una devoción que yo tengo todos los días, parte de mi rutina diaria, levantarme por la mañana. Señora, ¿usted qué hace todos los días por la mañana? No, yo me levanto, me baño si no está haciendo mucho frío, me tomo un cafecito y me voy para la iglesia a la misa. Esa es mi rutina diaria. Cuando nosotros ponemos en el centro de nuestra vida la persona de Jesús, la Eucaristía ya no es mi rutina diaria, como si fuera otra devoción. Rezar el rosario, o hacerle la novena a Santa Ana, o a San Antonio, las que están solteras para que les consigan novio, o qué sé yo, ¿sí? La Eucaristía ya se convierte en el fundamento, en el centro de mi vida espiritual, y ya no es una devoción, sino que es parte importante y fundamental de mi vida, ¿sí? Y entonces yo voy descubriendo qué es lo fundamental en mi vida, y ya no necesito de tomar de esta lechita que al principio tomábamos para crecer en la vida espiritual. Alguna vez estaba hablando con una nutricionista una nutricionista muy importante, y ella me decía: los seres humanos son los únicos mamíferos que después de que crecen siguen tomando leche. ¿Cuándo usted ha visto un perro grande pegado de la teta de la mamá perra? No, crecen y ya no toman más leche. Todos los mamíferos, después de que crecen, dejan de tomar leche. ¿Quiénes son los únicos que seguimos tomando lechita? ¿Y saben qué es lo más chistoso? Que entonces uno llega a cierta edad y ya no puede tomar lechita porque le cae mal para el estómago, entonces se inventa cualquier otra lechita, la de almendras, la de coco, la de cabra, la de becerro, la de yo no sé qué, porque la de vaca ya me cae mal para la barriga, ¿sí? Y nosotros seguimos tomando. Muchas veces eso pasa en la vida espiritual. Después de años y años y años de caminar en los caminos del Señor, seguimos tomando lechita espiritual y no somos capaces de tomar alimento sólido, un mofonguito bien rico, un sancocho espiritual, ¿sí? Es decir, alimento sólido, doctrina sólida, ¿sí? ¿Cuántos de ustedes han estudiado el catecismo de la Iglesia Católica? ¿Lo han estudiado? ¿Lo han leído? ¿Sí? Seguimos todavía leyendo novelitas no, leemos y estudiamos el catecismo de la Iglesia Católica. ¿Cuántos de ustedes ya se leyeron la última encíclica del Papa? Alégrense y regocíjense. ¿Ya se la leyeron? Eso es alimento sólido, mis hermanos. Eso es alimento sólido. Ustedes estuvieron pendientes de una reunión que tuvieron los obispos hace unas semanas, se terminó. ¿Se acuerdan cómo se llamaba esa reunión? ¿El qué? Sínodo de los jóvenes. El sínodo de jóvenes, ¿sí? Y va a salir un documento que va a escribir precisamente el Papa a raíz de este sínodo. El sínodo es una reunión de obispos y el tema de ese sínodo fueron los jóvenes. Los jóvenes, hablando de jóvenes, no, ni hablemos de jóvenes. Entonces, todo eso, mis hermanos, es alimento sólido que nosotros ya deberíamos estar consumiendo.
y no lechita de almendras